Somos seres humanos fogosos. Vivimos en función del momento que nos alegra y a partir de ahí nuestras emociones sobresaltan a la vista frente a lo que estamos viviendo. Pero al mismo tiempo también somos fugaces porque esa emoción pasa. Entonces volvemos a la fragilidad que rodea toda nuestra vida humana. ¿Por qué digo esto? Precisamente hoy, hace 8 días, estábamos celebrando la Pascua, la resurrección. Y para aquellos que como cristianos creemos en ese acontecimiento que partió en dos la historia de la humanidad, era motivo de alegría. Pero quizá hoy, 8 días después, hemos ido desvaneciéndonos, perdiendo el sentido y aquella alegría inmensa que vivimos hace 8 días. Hoy en este segundo domingo de Pascua, con base en la liturgia de la palabra, hay muchísimos elementos. Qué bueno que cuando asistiéramos a Eucaristía nos detuviéramos a escuchar la palabra. O que también en nuestras casas, a partir de los medios tecnológicos o físicos, pudiéramos también, como hacen las vacas, rumiar. Porque primero, en el libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice cómo eran las primeras comunidades. Y podríamos decir que es una cuestión ideal, utópica, porque a medida que fueron creciendo se fue desvirtuando el sentido por el cual había comenzado la fracción del pan, la oración, vender los bienes y con eso colaborar a aquellos que tanto lo necesitaban. En el Salmo me empujaban para derribarme, pero el Señor me ayudó. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Cuántas situaciones, cuántos momentos hemos pasado y sin embargo el Señor, aunque hemos pensado que está ausente, simplemente está en silencio, porque hay algo que se llama libertad en el ser humano. En la segunda lectura el apóstol San Pedro nos viene a decir que hemos sido llamados para una esperanza viva, porque nosotros muchas veces ponemos nuestro corazón en aquellas cosas efímeras que pasan, que hoy son y que mañana ya no están, que de momento tenéis que sufrir diversas pruebas porque hace parte de la vida humana, pero que nosotros no la queremos, no la esperamos, no quisiéramos ni siquiera tener que vivir ese tipo de situaciones que muchas veces nos agobian, nos entristecen. Y finalmente, en el Evangelio de San Juan, muchísimos momentos. Y podríamos quedarnos con este. Estaban con las puertas cerradas por miedo. El miedo es inherente al ser humano. Incluso en el capítulo 3 del libro del Génesis nos dice: oí el ruido de tus pasos, tuve miedo y me escondí. ¿Por qué tenemos miedo? Y hay un canto que lo dice: si nada es imposible para ti. Porque es inherente al ser humano, porque es innato al ser humano. Ahora la segunda pregunta sería: ¿a qué le tenemos miedo? Hay miedos que han sido heredados genéticamente. Si mi mamá tenía miedo a las alturas, entonces yo también. Volar en un avión, ni pensarlo. Pasar un puente peatonal es pensar que se va a caer. Hay miedos que fueron infundidos cuando niños a la oscuridad, a la soledad, ¿cierto? Y comenzamos a crecer con él. Hay miedos entonces que adquirimos a lo largo de nuestra vida, cuando nos regañaban, cuando nos llamaban a la muerte, a la culebra, a la soledad, a perder a los seres queridos, a no alcanzar aquello que tenemos. Hoy podríamos preguntarnos también solamente con ese elemento que nos muestran los apóstoles en el Evangelio. ¿Por qué tenemos miedo? Porque hace parte de la vida humana. ¿Pero a qué le tenemos miedo? También como los apóstoles nos encerramos por miedo a las situaciones, a enfrentar, porque también muchas veces nos han atemorizado. Cuánta gente sufre porque los grupos armados al margen de la ley los intimidan de esa manera y les hacen desplazarse de su territorio. ¿Cuántas veces hemos sentido miedo porque sabemos que no hemos hecho las cosas bien? Y sabemos que cuando nos llaman por nuestros dos nombres y no ya por el apelativo que tenemos en casa, en familia, de cariño, es porque no hemos hecho algo bueno. Que este tiempo que estamos viviendo, hermanos, sea eso. Jesús entra allí a derrumbar ese miedo que hoy nos está carcomiendo, que hoy nos tiene silenciados, que hoy nos tiene callados, que hoy nos tiene encerrados y nos dice: la paz esté con ustedes. ¿Qué es esta paz? La certeza de la resurrección. Melitón de Sardes lo dice: tú nos has pasado de la esclavitud a la libertad, de la muerte a la vida, de la tiranía al reino eterno. Que esta certeza que esperamos por 40 días en la Cuaresma y que hemos celebrado en el Tríodo Pascual y que hemos dicho feliz culpa en el pregón, que mereció tan grande Redentor, en esa noche en que Cristo ha resucitado y que nos ha liberado de la muerte, también podamos nosotros permitir que el Señor siga obrando y que nada ni nadie nos robe esta certeza de su resurrección
y de su paz. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, ilumine su rostro sobre nosotros y nos conceda la paz. Y que la Virgen María, Reina de la Paz, les acompañe siempre. Buen domingo y buena semana para todos.